Acompáñame a tejer. El día de hoy te traigo este cráneo con ojos de corazón, un cráneo enamorado de la vida, un cráneo enamorado hasta la muerte. Este cráneo mide 4 por 5 pulgadas aproximadamente. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patizzi Crochet y vamos a comenzar. Y para este tutorial vas a ir al video donde te muestro cómo tejer el cráneo. Aquí te voy a estar dejando el link para que vayas a tejerlo. Aquí también te voy a dejar los materiales. Y utilicé un gancho del 2.75 con estambre de color hueso. Y vas a coser toda esta parte de abajo. Vamos a dejar la parte de arriba, la parte de los ojos sin coser, así de esta forma. Y ya que lo tengas así listo, regresas a este video para seguir con las demás partes. Y ahora vamos a pasar a bordar la dentadura, así que vamos a marcar aquí en medio entre estas dos filas, es entre la fila 11 y 12, así que me voy a brincar 5 puntos. Yo aquí me estoy guiando de los aumentos de la fila 13, me salto esos 5 aumentos y voy a marcar el punto número 6, pero aquí entre la fila 11 y 12. Después me voy a saltar 12 puntos y vamos a marcar el punto número 13. Ahí está. Y vamos a tomar el estambre de color negro. Yo aquí lo dividí en dos para que esté un poco más delgadito. Y vamos a comenzar haciendo una línea aquí entre las dos marquitas. Voy a entrar en esta que está aquí de este lado. Dejamos suficiente hebra para después rematar. Y ahora vamos a pasar por este punto 2 filas hacia arriba. Así. Y ahora vamos a pasar 4 filas hacia abajo. Así. Voy a entrar aquí. Y voy a ir al siguiente puntito para bordar los dientes de aquí abajo. Ahí está esa parte. Y así de esta forma vamos a ir bordando los dientes en cada punto utilizando las 2 filas de abajo, así. Y así vamos a hacer hasta llegar del otro lado. Y aquí ya llegamos aquí a esta orilla y vamos a subir 4 filas hacia arriba y vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Vamos a bordar los dientes, pero de aquí arriba también utilizando 2 filas y en cada punto. Así hasta terminar. Y aquí ya tenemos toda la parte de arriba. Y al terminar el último diente, voy a sacar la aguja 4 puntos hacia este lado, que son estos 2 aumentos. Y lo voy a ir hacia acá otra vez para marcar la comisura de este lado. Voy a ir hacia abajo. Ahí ya tenemos la comisura. Y ahora voy a delinear la parte de aquí abajo. Así salimos por acá arriba. Ahí está lista esta parte. Vamos a hacer la comisura, son 4 puntos hacia acá. Voy a regresar otra vez a este punto. Ahí ya tengo esta parte. Y vamos a terminar delineando aquí arriba. Así. Ahí está listo. Aquí ya tenemos la sonrisa. Y voy a coser la nariz. Yo aquí le hice un mini triangulito con fieltro negro. Se la puedes pegar también. Se la puedes bordar también. Y ahora vamos a pasar a tejer los corazones. Para tejer los ojitos vamos a utilizar el color rojo y color negro. Así que con el color rojo vamos a hacer un anillo mágico. Y tomando en cuenta que aquí ya hicimos una cadenita, vamos a subir con 2 cadenitas más. Ahí está listo.
Ahora vamos a tejer 3 puntos altos aquí dentro del anillo. Aquí ya tengo los 3 puntos altos. Después vamos a tejer 3 puntos medios altos. Aquí va 1, 2 y 3 puntos medios altos. Hacemos una cadenita y después otro punto alto. Aquí está el punto alto, otra cadenita y ahora vamos a tejer 3 puntos medios altos. 1, 2, aquí jalo un poco y aquí está 3. Y ahora vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hacemos 3 cadenitas y vamos a hacer un deslizado. Voy a cerrar un poco el anillo para poder hacer el deslizado. Ahí está. Ahora sí cerramos por completo el anillo y ya tenemos la forma del corazoncito. Ahora vamos a tejer en las hebras de atrás, así que vamos a localizar la primera cadenita, la que hicimos cuando comenzamos el anillo mágico, que es esta que está aquí debajo de las 2 primeras cadenitas. Ahí está. Vamos a hacer un punto bajo. Este va a ser nuestro primer punto. Aquí vamos a comenzar a contar la vuelta número 1 y tomando las hebras de atrás vamos a hacer disminuciones. Son 10 disminuciones. Así que con estas 2 cadenitas tomamos hebra en cada cadenita y hacemos una disminución. Y así vamos a hacer disminuciones, son 10 disminuciones. Utilizando la hebra de atrás. Ahí van 3. 4, 5, 6, 7, 8, por la hebra de atrás, 9 y 10. Bueno, otra vez. 10. Y en el deslizado que hicimos, hacemos un punto bajo. Este que está aquí. Ahí está, punto bajo. Y así terminamos la fila número 1. Es un punto bajo, después 10 disminuciones y después otro punto bajo. En total son 12 puntos. Y para la vuelta número 2 vamos a hacer una secuencia de un punto y una disminución. Lo repetimos 4 veces. Aquí tengo mi primer punto, ya tomando el punto completo. Ahora vamos a hacer una disminución. Ahí está, y lo vamos a repetir 4 veces. Un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Y aquí están ya las 4 veces. Terminamos la vuelta con 8 puntos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo. Ahí está, marco la vuelta. Después una disminución. Ahí está. Y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y después una disminución. Está listo. Terminamos la vuelta con 6 puntos. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 6 puntos bajos. Aquí va 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Están los 6. Y lo mismo vamos a hacer hasta la vuelta número 7. Aquí están. Son 4 vueltas de 6 puntos bajos de la vuelta número 4 a la vuelta número 7. Aquí están listos. Y ahora vamos a cambiar de color, así que voy a cortar la hebra de color rojo y voy a tomar el color negro. Y aquí mi último punto de color rojo lo vamos a deshacer a la mitad para terminarlo con el color negro. Y ahora vamos a tejer aumentos utilizando la hebra de enfrente. Aquí tengo mi primer aumento y así vamos a hacer en cada punto. Son 6 aumentos utilizando la hebra de enfrente. 2 puntitos juntos en cada hebra. Aquí está listo. Terminamos la vuelta con 12 puntos. Y para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo repetimos 6 veces. Ahí ya tengo mi primer punto y aquí mi aumento. Aquí otra vez otro punto y acá otro aumento. Así lo vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Aquí está listo. Vamos a hacer 2 deslizados. Ahí están. Y ahora sí, rematamos la hebra. Aquí está. La pasamos para atrás. Ya solo rematamos y escondemos las hebras. Y así ya tenemos nuestro primer ojito de corazón. Aquí lo moldeamos un poco. Y de estos hacemos 2. Aquí están ya los 2 corazoncitos, los 2 ojitos listos. Y ya solo se los vamos a pasar a coser aquí al cráneo. Así de esta forma. Así lo vamos a colocar centrado y que quede derechito. Ahí vamos a acomodar. Y ya que se vea bien, voy a asegurar con alfileres. Aquí está este primer ojito y vamos a hacer lo mismo con el otro. Aquí tratando de que queden lo más derechito posible. Algo así. Y voy a asegurar. Aquí está. Ahí más o menos. Y voy a terminar de coser esta parte. Y después voy a coser aquí con color negro.
Y aquí está ya listo el cráneo con ojos de corazón. Espero que te atrevas a tejerlo. Si es así, me mandas fotos a mis redes sociales. Nos encantaría verlo. Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún, para que no te pierdas los siguientes tutoriales. Que tengas un excelente día. Bye.